Hoy vamos a trabajar en profundizar un poquito más algún concepto de simulación y sobre todo un concepto importante asociado a la simulación, que es la generación de números aleatorios. Vamos a trabajar un poquito sobre eso. Hoy no va a ser tan larga la clase y espero que un poco menos aburrida. Pero les recuerdo que la semana pasada habíamos hecho una demostración en una hoja de cálculo de 2 o 3 simuladores básicos muy elementales. Uno era un simulador de un proceso de colas, donde los clientes llegaban con una cierta probabilidad y salían con una cierta probabilidad, y queríamos calcular el largo máximo y el largo promedio de esa cola. Eso lo habíamos hecho con Excel. Y el otro era un simulador de, muy sencillito, tirar una moneda al aire y ver si caía cara o C. Hoy vamos a seguir trabajando con esa idea, pero vamos a ver qué alternativas hay en uno y otro caso y de qué manera se puede simular, para que no pensemos que simulación es exclusivamente una computadora, ni que no se puedan obtener resultados parecidos usando papel y lápiz y un algoritmo matemático cualquiera. Bueno, el problema que habíamos planteado la semana pasada, yo no sé si saco el... Ahí está, para sacar de obstáculos en la pantalla. El problema que habíamos presentado la semana pasada, lo vamos a profundizar un poquito más y vamos a ver inclusive qué aspecto tiene este mismo problema si uno lo ve aritméticamente con un simulador antiguo, digamos, hecho a mano, y aritméticamente quiero decir con un método numérico. Un simulador antiguo quiero decir usando un papel y un lápiz y haciendo las cuentas más o menos a mano. Y por último, ¿de qué manera uno de esto lo puede hacer en Excel y ver, o con un algoritmo cualquiera, y ver de qué manera esto se puede solucionar de la misma manera? Y este problema que tenemos, vamos a llamarle caso de estudio, es un sistema que tiene dos componentes. Un componente que es un sistema de entrada y salida, y el otro componente que es un sistema de procesamiento. El componente de entrada y salida lo vamos a llamar componente 1, y tiene una probabilidad, un tiempo en el cual falla, y el proceso 2 tiene un tiempo en el cual falla. Obviamente cualquiera de los dos procesos que falle hace caer a todo el sistema general, el suprasistema. Entonces, lo que nosotros tenemos que averiguar es cuál es el tiempo esperado de falla, sabiendo cuáles son las probabilidades de falla de uno de los dos sistemas. Siempre va a ser la menor probabilidad de esas dos la que va a producir una falla. Entonces, la incertidumbre que tenemos sobre los tiempos la vamos a cuantificar y parametrizar llamando x1 al tiempo en el que puede fallar el subsistema de entrada, llamando x2 al tiempo en el cual puede fracasar o fallar el subsistema de procesamiento, y llamando t al tiempo que es el mínimo entre x1 y x2, y todos estos tiempos, todas estas variables, son variables aleatorias. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros vamos a calcular es la esperanza matemática de la falla. Hasta acá creo que se entiende el problema. ¿Cómo se plantea esto desde un punto de vista de cálculo numérico? Simplemente se calcula como una esperanza matemática, que es la probabilidad de que el parámetro lambda esté siendo lambda 1 y 2, de que lambda es la tasa en la cual puede ocurrir una falla. ¿Y por qué llamamos lambda y no media, y no mu? Porque vamos a usar lo más común en estos casos, que es una función exponencial. Una función exponencial, lambda son las tasas, que equivalen a una media
sesgada en la cual ocurre el evento, y tenemos dos lambda, un lambda para el proceso x1 y un lambda para el proceso x2. Como ustedes ven en la función, lo que tenemos acá no es otra cosa más que dos funciones exponenciales, donde tenemos la primera, los parámetros correspondientes a lambda, y x1, que es el tiempo de falla, y en la segunda, los parámetros correspondientes a lambda 2, y x2 es el tiempo de la falla. La integral de esto nos tendría que dar directamente la esperanza matemática si nosotros elegimos la mínima x1 y x2. Acuérdense cómo son de teoría de colas, o si no, lo ven ustedes cuando hagan el trabajo práctico con Esteban o con Verónica. ¿Cuáles son los aspectos básicos de una función exponencial? La función de distribución, f de t, es la tasa de llegada, en este dado es la inversa de la tasa de llegada, o sea, las llegadas por unidad de tiempo, multiplicado por e a la menos lambda t, donde e a la menos lambda t es la función directamente exponencial. Entonces, nosotros tenemos que calcular cuál es la probabilidad de t en un tiempo t, y eso queda expresado como 1 menos e a la menos lambda t. Esto a lápiz y papel o en un Excel se puede calcular simplemente, sencillamente, o si no, usando la función exponencial de Excel, y lo podemos calcular con mucha facilidad. Si hacemos el producto de las dos probabilidades que vamos a obtener con la expresión esta de acá arriba, con esta expresión, entonces, si hacemos el producto, vamos a encontrar que, operándolo, nos queda que la esperanza matemática del tiempo de falla va a ser la inversa de la suma de las dos tasas de ocurrencia. Así, por ejemplo, si le damos un valor arbitrario cualquiera a lambda, por ejemplo, lambda 1 es una falla por día, para ser originales, lambda 1, una falla, lambda 2, dos fallas. Fallas por unidad de tiempo, entonces lambda va a ser una falla por unidad de tiempo o dos fallas por unidad de tiempo. Esta es la misma matemática que usamos en los problemas de cola, donde son llegadas por unidad de tiempo, en este caso son fallas por unidad de tiempo. Si hacemos esa cuenta, nos queda que la esperanza matemática es un tercio de día por falla, o sea, la inversa de eso es 8 horas para una falla. Este es el método numérico, no tendríamos ningún problema en hacer esto. Como dijimos la vez pasada, todo esto se puede usar de esta manera, no estamos haciendo ninguna novedad, pero la simulación nos puede servir para ver desviaciones o casos particulares. También podríamos usar un método simulado, un algoritmo. Acá a la izquierda tienen el algoritmo como una sucesión de pasos, y a la derecha tienen el algoritmo como un diagrama de flujo. Entonces, ¿qué es lo que sería ese algoritmo? Vamos a sacar cuántas veces vamos a repetir el experimento, cosa que en la diapositiva anterior no teníamos ninguna posibilidad. Teníamos que repetir todas las veces que quisiéramos, anotar los resultados en papel y lápiz, sumar todos los resultados y dividir por n, pero acá podemos hacer en un solo algoritmo todos los pasos que necesitemos. Entonces, acá tenemos, vamos a seguir cualquiera de los dos lados de la pantalla, el derecho o el izquierdo. Acá tenemos que vamos a hacer una cantidad n de iteraciones y vamos a poner dos variables inicializadas, una variable i y una variable j. Entonces, con la variable i lo que vamos a hacer es contar el número de iteraciones, y con la variable j vamos a contar el número de subsistemas que tenemos. Acuérdense que teníamos dos, lambda 1 y lambda 2. Quiere decir que j lo más que puede variar es entre 1 y 2. Entonces, empezamos con 1. Generador aleatorio, generamos un número aleatorio que lo vamos a llamar nosotros número aleatorio primero, j, que vale 1. Con eso calculamos el primer xi, que sería x1, que es
el cálculo de la expresión que habíamos visto hace 10 segundos atrás, 20 segundos atrás, dividiendo por lambda j el logaritmo de 1, la inversa del logaritmo de 1 menos el número aleatorio que acabamos de generar, dividiéndolo por lambda j. Una vez que calculamos ese xj, incrementamos j. Si no nos pasamos de 2, entonces calculamos el segundo número aleatorio, el segundo x2, y ahí entramos a hacer la contabilidad. Ya terminamos de hacer todas las vueltas, estamos por arriba de 2, quiere decir que estamos en 3. Entonces vamos a acumular los valores de x1 y x2 de la siguiente manera. ¿Cuál es el mínimo de los dos que acabamos de obtener? Y ese mínimo lo acumulamos en una memoria que acá yo llamé PPF, cualquier nombre. Ahora incrementamos i, o sea, vamos a hacer una nueva corrida. Al incrementar i, entonces averiguamos si ya no hicimos todas las corridas, si no llegamos a n. Como no llegamos todavía, hacemos todo un nuevo ciclo, vamos a tener un TF acumulado con el nuevo mínimo, y así sucesivamente hasta que lleguemos al número n. Cuando lleguemos al número n, lo único que tenemos que hacer es presentar el resultado que hay en el acumulador PPF dividido por el número de acciones, o sea, el número de corridas, perdón, o sea, no ni más ni menos que el promedio. Es, como ven, una cosa muy sencilla. Acá tienen eso mismo que les acabo de contar en un lenguaje básico como Visual Basic for Applications. Esto está hecho en una hoja de Excel, donde en algún rango, que es la celda B1, puse el número que yo deseo de n, en la celda B2 puse el número que yo deseo para lambda 1, en la celda E3 puse el número que yo deseo para lambda 3, y estamos simplemente en la parte de inicialización, acá, de todo el problema. En un lugar vamos a guardar una fórmula, el mínimo entre 1 y E2. ¿Dónde va a estar? ¿Qué va a ser eso? Ya lo vamos a ver. Entonces acá ponemos la inicialización de los dos contadores. Un contador que va a ser i, que es el número de iteraciones, que va a ir desde 1 hasta iteraciones. Acuérdense que iteraciones es lo que hay en la variable, en la celda B1. Es un número que yo pongo 100, 10, 5. Nosotros nos conviene siempre trabajar con números chicos para tener manejo. Después lo agrandamos, pero cuando estamos probando un programa, siempre tenemos que trabajar con números chicos. Van a ver que nosotros, en la hoja de cálculo donde yo hice esta macro, trabajamos con 10 renglones. Entonces con 10 renglones está muy bueno. Arrancamos desde 1, vamos hasta 10, y dentro de cada loop de esto, de cada ciclo, tenemos otro ciclo que es J. J es muy sencillito, tenemos solamente dos componentes en este sistema, dos subsistemas, uno es el 1 y el otro es el 2, entonces nos quedamos con esos dos componentes. Fíjense que acá está el kit del programa. El kit del programa es este. Estamos aquí. Ponemos una variable que va a ser un número aleatorio. Este número aleatorio se va a generar aleatoriamente en una misma secuencia, irrepetible la secuencia, porque yo le puse randomize al principio, en la inicialización del programa, con lo cual generé con el reloj del sistema una secuencia que nunca va a poder repetirse exactamente igual, a menos que yo supiera exactamente qué valor de registro tomó randomize para inicializarse. Como eso no es imposible, es difícil, esto va a ser una secuencia totalmente aleatoria y repetida. Si yo quisiera que esta secuencia se repitiera siempre igual, entonces tendría que poner acá en RND, en este renglón, perdí totalmente el cursor, no sé dónde está acá. En este renglón, tendría que poner un paréntesis con un número negativo que sea siempre el mismo, por ejemplo, -1.
Si pusiera -1, entonces, independientemente de que yo acá arriba haya puesto randomize, acá me va a aparecer siempre una misma secuencia de números aleatorios y podría repetir si esto anda todo bien en caso de que hubiera alguna falla. No es el caso, me tengo mucha fe y puse totalmente aleatorio. Entonces acá empieza a aparecer la necesidad de conocer y saber bien cómo se trabaja con los números aleatorios. Ya vamos a ver esto dentro de un rato. Acá uso otra terminología para referirme a lo que estoy haciendo. Entonces digo que en la celda que tiene un renglón J, en la columna 5, escriba la función que es la que tenemos acá a la derecha, que es el cálculo de x1. Entonces, en esa celda escribo x1. Esta celda, si ustedes cuentan el alfabeto desde 1, van a ver que es la celda, la columna E, ya que A es 1, B es 2, C es 3, hasta 5, que es E. Y acá se explica esto que habíamos puesto acá arriba, que es el mínimo entre 1 y E2. Como J en la primera vuelta vale 1, estoy escribiendo en la celda E1 el resultado de X1. Avanzo una celda, voy a la segunda, que es la última, y escribo en J2, columna E, X2. Como ya hice eso, acá ya tengo el valor del mínimo. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora, yo lo que hago es cargar el acumulador. Una vez que cargué el acumulador, exactamente igual que acá a la izquierda, o sea, el valor de esta celda, lo sumo al valor que tenía antes la columna acumula, que en la primera vuelta no tenía nada, y entonces le agrego solamente el primer valor. En la segunda va a tener lo que tenía antes más el valor de la tercera, y así voy guardando en acumula todos los resultados. Por último, cuando terminé de hacer todo esto, o sea, hice todas las iteraciones, en la celda B6, que está por acá abajo, B1, B2, B3, más abajo, escribo el valor que tiene este acumulador dividido en número de iteraciones, que en castellano se llama el promedio. Y con lo cual resolví un problema de simulación que me puede dar un resultado bastante parecido al previsto numéricamente o con ciertas diferencias. A ver si les puedo mostrar cómo queda esto en Excel. Acá lo tenemos. Les marco todo esto. Acá tengo el resultado de una corrida en Visual Basic, o sea, con una macro, ¿sí? Voy a mostrarles cómo es. Voy a programador, pido las macros, no sé si la están viendo bien. Entonces acá tienen todo lo que yo les acabo de contar. Entonces, acá tienen el resultado. Esta es la celda B1. Si yo pudiera compartir esto así, ahí está. Acá tenemos, en la celda B1 teníamos el valor del número de iteraciones. Esto lo escribo a mano. Puedo escribir 10 iteraciones, que es el caso, 5, 4, y después correr la macro. Y al hacer eso, entonces me va a volver a calcular. Ojo, los que ya saben computación no se rían. Los que ya saben programar, perdón, todos saben computación. Los que ya saben programar en Visual Basic no se rían. A esto le faltan muchos detalles. Por ejemplo, tiene que haber una instrucción que borre todos los valores anteriores para que cuando yo la corro de nuevo no me quede mezclada la pantalla con valores viejos y nuevos. Pero estamos mostrando lo básico. Entonces, volvemos a lo que estoy explicando. Acá en la celda B1 estoy escribiendo yo a mano el número de iteraciones. Ahí puedo escribir 5, puedo escribir 50, puedo escribir lo que ustedes quieran, pero en este caso puse 10. Acá en lambda también pongo el lambda que yo quiero. Acuérdense que habíamos dicho que lambda 1 valía 1 y lambda 2 valía 2, pero no tiene por qué ser una falla por día. Pueden ser 5, pueden ser 3, puede ser 0,5, puede ser 0,8. Eso es lo que sea cada caso. Y acá están los resultados. Acá va a aparecer el número de corridas que hice y acá va a aparecer el tiempo de falla, que es el último renglón del programa, que es el que en la celda B6
va a escribir el acumulador dividido el número de iteraciones. Y esto es todo. Acá está hecho exactamente todo lo que necesitamos. Entonces, fíjense, yo puedo borrar todos los resultados, los borro, puedo cambiar el número de iteraciones, pongo 5 nada más, y le digo a Visual Basic que vuelva a correr el programa. Una vez que hice eso, veo que ahora acá tengo las 5 iteraciones, acá tengo el número de iteraciones y me dio 0,28. ¿Cuánto daba el método numérico que nosotros habíamos previsto? Daba un tercio, o sea, 0,333333. Nos da 0,288, o sea, 0,29. No es 0,30, está cerca, pero no es 0,3301. ¿Sí? Y si pongo 20 corridas, sin borrar nada, entonces vuelvo a correr la macro y vuelvo a tener un valor que ahora se alejó más todavía de 0,33, que es 0,21. Esa es la ventaja de tener un simulador. Pero no se asusten, no crean que solamente con una macro yo puedo hacer este mismo problema. Este mismo problema lo puedo hacer a mano con Excel, sin necesidad de una macro. Simplemente habilito un primer renglón al cual llamo evento, donde voy a estirarlo hasta donde yo quiera hacer eventos, hasta 10, hasta 20, hasta 100, hasta 1000, hasta 2000. En X1 hago la función, que la puedo hacer de dos maneras, con la función exponencial o a mano, como la hice yo acá, que es el logaritmo de 1 menos ¿qué? Menos el tiempo que yo estoy buscando. Y el tiempo que estoy buscando es un número aleatorio con una distribución entre 0 y 1. Dividiendo lambda. ¿Dónde está lambda? Aprovecho que lo había escrito acá, entonces lo tengo efectivamente aquí. ¿Sí? Ahí está lambda y ahí lo tengo yo. No desperdicio nada de la hoja de cálculo, simplemente lo hice. Entonces, calculé el número aleatorio x1, lo arrastro y calculo exactamente igual el número aleatorio para x2, usando ahora B3, arrastro pero cambio B3, calculo el mínimo de estos dos renglones, y una vez que hice un solo renglón, pico acá y arrastro hasta todo lo que yo quiero calcular, 10, 20, 100. Una vez que hice todo eso, aquí tengo una media hecha con números aleatorios, y el resultado que obtuve calculándolo como un promedio de la columna M. ¿Por qué calculo un promedio de la columna M y no de este solo pedacito? Porque yo puedo cambiar de opinión y tener ganas de hacer 300 experimentos, 500 experimentos, 10.000 experimentos, y siempre me va a servir esa celda sin cambiar nada. Me voy a fatigar estirando hasta 10.000, pero la celda media no la tengo que calcular. Quiero ver qué pasaría con otra corrida. Fácil, aprieto F9 y tengo otra corrida. Fíjense, acá me dio 0,19, un número totalmente diferente, siempre tomando la mínima del tiempo de falla. Como ven, hacer un simulador no es una cosa imposible ni difícil, pero sí vemos que tiene elementos comunes. Este simulador y el otro que hemos hecho, los que tenemos al lado, más lo que hicimos la vez pasada, tienen elementos comunes. ¿Cuáles son estos elementos comunes? Vamos a identificarlos bien claros. Primero, un generador de eventos. Los eventos no sabemos cuándo van a ocurrir ni cómo van a ocurrir. Ese generador de eventos está entonces relacionado con la generación de un número aleatorio. Ese generador de números aleatorios que nosotros tenemos está siempre funciona como un generador que es con una distribución de probabilidad uniforme, o sea, cualquier número que obtengamos va a tener la misma probabilidad de ocurrencia y generalmente va a salir entre 0 y 1. No es eso lo que siempre necesitamos, entonces vamos a necesitar una conversión de ese número aleatorio
a otra distribución de probabilidad que puede ser conocida o no por nosotros. Esa conversión de distribución de probabilidad es lo que se conoce generalmente con el nombre de método de Monte Carlo. ¿Qué es el generador, el conversor que nosotros usamos? Esto que está acá, no hay ni más ni menos que es transferir un generador de número aleatorio entre 0 y 1 que está con la palabra aleatorio a una distribución distinta de probabilidad. Entonces, ¿qué generador estamos usando? El que tiene Excel. Hay otros generadores, sí. Cada lenguaje de programación tiene un generador. Ya vimos que Visual Basic no usa el generador de Excel, usa un generador propio, y así cada uno de los lenguajes o de los sistemas operativos. Windows tiene uno, Unix tiene otro, Java tiene otro, y cada uno de los 1000 programas de programación que ustedes van a tener por ahí, van a tener su propio generador de números aleatorios. Vamos a centrarnos 2 segundos en el generador que tiene Excel. Digo, ¿por qué perdemos tiempo en eso? Porque es el mismo generador que tiene la hoja de cálculo C, o Calc, perdón, y es un buen generador, es un excelente generador y tiene muchas formas de ser usado. Vamos a ver cuáles son las formas. Acá anoto, abrí una nueva hoja para no estropear las anteriores, anoto la forma básica, aleatorio, y lo escribo así. Aleatorio, paréntesis, paréntesis. Esto genera un número aleatorio. Alejandro, Sí. una pregunta. En la pantalla anterior, ¿se podría haber usado la función inversa de la exponencial para generar x1? Sí, sí, se podría haber usado también cualquier función de las que trae Excel, que son exponencial o Poisson. El tema es cómo en esa función exponencial uno pone el número aleatorio. Nada más que ese. Se puede usar cualquier cosa. Yo usé el que me vino a la cabeza, el que sabía usar, digamos, en ese momento. Cuando uno prepara la clase, está preparando algo que pueda tener un impacto en el que escucha, pero después cuando nuestros alumnos se pongan a jugar con Excel y a practicar sin miedo a romper nada, porque no se rompe nada, van a encontrar que tienen muchas formas de hacer este mismo programa de 20 maneras distintas. ¿Ah? Bueno, volvemos al generador de número aleatorio. Escribí el generador aleatorio de una manera cualquiera. Aleatorio, paréntesis, paréntesis. Y ahí me generó un número aleatorio. Ese número aleatorio es totalmente volátil. Basta que yo haga cualquier cosa en cualquier celda, que Excel se vea forzado a recalcular toda la hoja. Porque lo que yo escribí, Excel no sabe si no es algo que está relacionado con alguna de las, no sé, millones de celdas que tiene la hoja. Entonces tiene que revisar toda la hoja y recalcular toda la hoja. Como encuentra en una de las celdas la función aleatorio, entonces tiene que recalcularla. Fíjense, yo escribo cualquier cosa, la letra A, y doy Enter y me cambió el número aleatorio. Ahora me arrepentí, borro la letra A y otra vez me cambió el número aleatorio. Entonces, este número aleatorio es totalmente volátil. Yo podría fijarlo eso si escribo la función aleatorio otra vez, pero que en vez de escribir la función aleatoria y dar Enter, ahora aprieto la tecla F9. Entonces, ahí me va a dar un número aleatorio que es fijo, nunca más va a cambiar, hasta que yo lo borre. Fíjense, escribo de nuevo la letra A, y el de arriba me cambió, y el de abajo no. Borro la letra A, y el de arriba me cambió, y el de abajo no. Escribo el número 5, el de arriba me cambia, el de abajo no. Y así podría estar como Homero Simpson, para arriba, para abajo, sube, baja, 2 horas. Entonces acá yo tengo 2 formas de escribir la función aleatorio. Uno es como aleatorio
Y la otra es exactamente igual, pero acá le agregué la tecla F9. La tecla F9 tiene además un otro uso. Si yo quiero cambiar este número aleatorio, generarlo de nuevo, el de arriba, sin escribir la letra A, ni el número 5, ni ninguna de esas payasadas que hice, entonces pulso la tecla nueva, F9, y otra vez me cambia, sin necesidad de escribir nada. Entonces cada vez que pulse F9, voy a tener un cambio en el número aleatorio. Primera forma de escribir aleatorio. Segunda forma de escribir aleatorio. La voy a anotar acá a la izquierda primero para que ustedes la vean. La función aleatorio, igual que antes, pero ahora lo multiplico por un número b menos un número a más el número a. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo quiero generar un número aleatorio con muchos decimales que esté comprendido entre dos números cualquiera, a y b. ¿Por qué? Porque quiero salir de la limitación que tenía acá de que estoy encerrado entre 0 y 1. Entonces, lo que voy a escribir es, por ejemplo, quiero conseguir un número aleatorio que esté entre 20 y 50. ¿Sí? Aleatorio por 50 menos 20 más 20. ¿Cuál es la sintaxis de esto? Fíjense, el número aleatorio que yo voy a obtener va a estar comprendido entre 0 y 1. Vamos a ponernos que llegó a un extremo, que este número es 0. Si este número aleatorio salió un 0, que es casi improbable, muy difícil, lo multiplico por este paréntesis y me da 0. Entonces, ¿qué va a aparecer como resultado? 20, que es el número mínimo. Al revés, ahora pensemos que el número aleatorio, otro imposible, me dio un 1. Entonces, 1 multiplicado por 30 más 20 va a ser 50, que es el máximo. Entonces, los dos números máximos posibles fueron convertidos a un rango decimal entre 20 y 50. En este caso dio 22,51. Todo lo que dijimos para el anterior es válido. O sea, esto es volátil, y esto además, si yo escribo, en vez de pulsar Enter, pulso F9, queda fijo. Yo pulso F9 y hago Enter, y ahora si yo escribo cualquier cosa, el número de arriba, los números de arriba cambian, los números de abajo no cambian. Entonces, anoto acá que esto era con F9. Esas serían las primeras dos maneras de escribir un número aleatorio en Excel. Vamos a ver la tercera, que también vale todo lo que dijimos ahora, pero que esta me da números discretos. Entonces, la función se escribe así: aleatorio, punto, entre, y acá escribo un número inferior, 20, y un número superior, 50, y cierro paréntesis. Entonces, me da un número aleatorio que está comprendido entre un mínimo y un máximo, pero ahora es discreto, no tiene ningún decimal. Otra vez, si yo lo escribo de esta manera es variable, si lo escribo, ¿ven? Cambia, y si lo escribo con la tecla F9 no es variable. Ya no lo voy a escribir más porque ya soy medio cansado con esto. Entonces, estas son las
digamos, maneras básicas de escribir un número aleatorio en Excel. Hay, sin embargo, una manera más. La manera más que hay está en esta pestaña, donde dice datos. Y en esta pestaña, a la derecha de todo, hay una subpestaña, un grupo, que se llama análisis. Este grupo no viene con Excel. Es un grupo que ustedes tienen que instalar cuando quieren usar esto. Cuando instalan eso, ya seguramente creo que esto Verónica y Esteban se los debe haber contado, les va a aparecer la posibilidad de instalar Solver y de instalar análisis de datos. ¿Esto por qué? Porque en la instalación típica de Excel esto no está por defecto, simplemente aparecen cuando están entre las opciones que uno tiene para instalar, y cuando uno completa la instalación van a aparecer. Vamos a usar la herramienta de análisis de datos. No sé si se alcanza a ver bien, fíjense que hay una lista de cosas y aparece acá, justamente ya marcado, porque lo usé, marcado acá abajo, la generación de números aleatorios. ¡Oh, qué sorpresa! Excel no puede tener dos generadores distintos para la misma cosa. No, no las tiene. Simplemente lo que tiene acá es un cuadro de diálogo que se encuentra cuando uno dice, bueno, aceptar, vamos a aceptar. Entonces aparece este cuadrito de diálogo que es bastante interesante. ¿Por qué? Porque uno puede generar varias variables, ¿sí? Por ejemplo, puede generar de un solo saque 3 o 4 columnas de números aleatorios. Una interesante cantidad, digamos, uno puede hacer 2 números aleatorios, 2 variables y 10 números aleatorios. No uso más para que se vea. Puede cambiar la distribución. Ahora ya uso Monte Carlo directamente. Puede ser la uniforme, puede ser normal, Bernoulli, binomial, Poisson, frecuencia relativa, lo que ustedes quieran. Fíjense, si yo llegara a usar la uniforme, entonces me va a decir que entre qué números quiero esa distribución uniforme. Cosa que antes no tenía. Antes yo tenía que poner A menos B, y ahora puedo poner cualquier otro número. Pero si yo quiero usar la distribución normal, entonces me va a pedir con qué media y con qué desviación estándar quiero esa división normal. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre uno y otro? Esta otra es método de Monte Carlo puro. Las otras es una planilla de cálculo que me genera un número aleatorio y yo tengo que hacer la secuencia. Son totalmente diferentes a pesar de que el motor de generación de números aleatorios es exactamente el mismo, ¿sí? Entonces, acá abajo yo lo que puedo usar es en una hoja nueva, entonces ahí me da todo lo que yo quiero, o en un rango de salida puedo tener, yo acá puse AP11, AP15, pero acá le había pedido 2 variables, voy a tener que usar el que viene después de PQ, AQ15, y entonces puedo generar los números aleatorios con distribución normal, media 1 y desviación estándar 1. Pongo aceptar, y si busco AP, que no sé dónde estará, acá está, acá abajo, muy difícil de ver, ahí está. Ahí está la generación de números aleatorios con media en 0, desviación estándar 1, que hice de un solo saque y sin necesidad de hacer grandes cálculos. Obviamente, y ahora contestando la pregunta que me hicieron hace un rato, también podría haber usado este generador para, sin complicarme, hacer el problema anterior, y ustedes seguramente lo van a hacer en práctico, en clase, cuando tengamos clases, o jugando en su casa hasta entender. Espero que se haya entendido. Estas son las formas que tenemos con Excel de usar un buen generador de números aleatorios. Ya en la diapositiva que ustedes ven, voy al caso del problema de colas, ese problema MM1. MM1 es la notación típica de los casos de cola, donde M significa la primera M, significa que las llegadas son exponenciales, la segunda E significa que las salidas son exponenciales,
y el 1 significa que hay un solo servidor. Entonces, decía que tenemos un caso de M1. Acá tenemos la expresión del largo de la cola. El largo de la cola es la tasa de llegadas sobre la diferencia que hay entre las tasas de las salidas y las tasas de entradas. Lambda es entrada, mu es salidas. Entonces, para un instante cualquiera, acá tenemos una probabilidad cualquiera de que llegue un cliente y simultáneamente, si el servidor está ocupado, hay una probabilidad Q de que salga un cliente. Si está desocupado, el cliente que llega va a ser atendido. Entonces, si nosotros llevamos la expresión esta primera a la expresión en función de la probabilidad, solamente para los casos en que la probabilidad de salida sea mayor que la probabilidad de entrada, tenemos la expresión matemática del largo de la cola. Por ejemplo, si las probabilidades son 0,4 y 0,6, como habíamos visto la semana pasada, entonces el largo de la cola matemáticamente es un cliente y medio, un cliente 2. Como ya vimos, no es exactamente así, pero cuando lo simulamos, pero con eso alcanza. Entonces, el problema que habíamos planteado la semana pasada era que establecíamos si se producía una llegada con una probabilidad de menor de 0,4 y si se producía una salida para otra variable con una probabilidad menor de 0,6. ¿Cómo se hacía esto? Se hacía antes esto habitualmente. Se usaban tablas de números aleatorios como esta que escribí yo ahí arriba. Esta que escribí yo ahí arriba está generada con Excel a mano, pero antes se podía buscar de libros de estadística que tenían atadas alguna tabla de números aleatorios, y haciendo girar el libro, tapándose los ojos y con un dedito, uno apuntaba a una parte del libro y donde caía el dedo anotaba el número que había obtenido. En este momento no hace falta hacer todo eso porque todos llevamos en el bolsillo, aún en nuestro teléfono, generadores de números aleatorios, que antes no estaban para nada. Pero quedó la costumbre. Entonces fíjense que si nosotros generamos dos tablas con 50 números aleatorios cada uno, una para las llegadas y otra para las salidas, entonces podemos simular 50 eventos a mano y perfectamente bien. Otra vez podemos hacer un algoritmo con todo eso y vamos a ver que siempre están todos los mismos elementos en esa misma tabla. Por ejemplo, acá tenemos el tiempo total, no sé qué es esto negro que me aparece acá, que no lo puedo sacar. El tiempo total que vamos a simular, y eso está en todos los casos de simulación. ¿Cuánto tiempo va a durar la simulación? Por ejemplo, nosotros queremos simular qué es lo que pasa en un banco en las horas picos. Pero para simular qué pasa en un banco en las horas picos, tendríamos que trabajar durante, por ejemplo, un año, durante un mes, durante 3 días, durante una semana. No sabemos. Entonces, ahí es donde ese elemento siempre tiene que estar. En los casos anteriores, teníamos el número de corridas, que era el equivalente. Después tenemos que llevar un reloj. ¿Cuál es el tiempo que transcurrió en esta simulación? Y ese reloj tiene que ser mantenido. Todo esto está acá. Y después tenemos todo el algoritmo de cálculo, que en el caso de la salida simplemente es si lo que ocurrió, si llegamos al tiempo total, si no llegamos, entonces llegó alguien, si llegó alguien, ¿incrementamos el largo de la cola? Sí. Si no lo incrementamos, porque son los números negativos. ¿Se acuerdan? Todo esto lo vimos la semana pasada. Entonces, si son números negativos, no incrementamos el largo de la cola. Cuando incrementamos el largo de la cola, vemos si se produjo una salida. Si no se produjo una salida, entonces guardamos los datos. Si se produjo una salida, entonces actualizamos el largo de la cola. Con lo que había antes, más lo que hay con la salida. Y guardamos los datos y seguimos avanzando el reloj y después presentamos la contabilidad. Como ven, este es siempre el mismo caso en simulación. Acá tenemos el resultado hecho a mano con todos los 5 eventos primeros de las 2 columnas.
El aleatorio de entrada es 25, como eso es menor que 40, escribo una llegada. El aleatorio de salida es 97, como eso es mayor que 60, no hubo ninguna salida, el largo de la cola es 1, y así sucesivamente vamos. Lo que habíamos hecho en Excel, hecho a mano. Entonces, con esto podemos ya firmemente establecer cuáles son los pasos de una simulación. Primer paso, a partir de un generador de números aleatorios, vamos a obtener los datos. Los datos son observaciones en la jerga, son cosas que ocurren en determinado momento, o los datos pueden ser hacer saltar un reloj, un número aleatorio de tiempo. Entonces, después tenemos que transformar esos datos, esas observaciones, en algo que el modelo sepa asimilar. Ahí es donde viene el método de Monte Carlo. El tercer paso va a ser operar el modelo de manera tal que, usando los elementos matemáticos del modelo, o los elementos físicos del modelo, va a transformarse las entradas en salidas. Y el último paso, realizar la contabilidad de salida y utilizar estadística para describir el comportamiento del sistema y la toma de decisiones. Y acá es donde quiero parar un cachito. No hay dato que venga de una simulación que sirva para algo si no está acompañado de un informe estadístico. El informe estadístico puede ser tan complejo como ustedes quieran o tan simple como un promedio, pero tiene que estar. No puede decirse, si tiro una moneda hay un 27% de probabilidades de que salga cara o seca, porque eso no es cierto. Porque si yo tengo un número aleatorio que me da 0,27 y quiero pretender que esa es la probabilidad, no me sirve. Y si tiro una moneda y digo que cuando tiro una moneda sale seca, tampoco me sirve. Es un hecho aislado. Para que eso tenga valor, tengo que tirar por lo menos 10 monedas o algo así y obtener una media, una desviación estándar, una idea probabilística de que en realidad estamos hablando de un 50% de probabilidad de que salga seca y un 50% de probabilidad de que salga cara. Pero, como yo no siempre sé cuál es la función de distribución de probabilidad, entonces tengo que saber con qué probabilidad me puedo equivocar en lo que estoy diciendo. Entonces, no existe la simulación sin un informe estadístico. Si ustedes usan programas profesionales de simulación, como Arena, como Sims, cualquiera de esos, no me salió ningún otro, quise ser canchero y decir 2 o 3, pero me salió Arena solo. Si ustedes usan un programa de esos, siempre van a ver que hay... Benzim. Sí, Benzim. Gracias. Van a encontrarse con que hay siempre un reporte estadístico. No existe la posibilidad de decir... Es más, los informes de simulación generalmente se hacen de esta manera. Hay que hacer tal cosa durante tanto tiempo para que haya un 95% de probabilidad de que el resultado sea este, o un 80% de probabilidad de que el resultado sea este. Ustedes con Esteban y con Verónica van a hacer un trabajo práctico muy interesante, que es largar al mercado un nuevo producto por venta telefónica, sin saber absolutamente nada, ni del producto, ni del precio, ni del costo de venderlo, ni del impacto que va a tener. Y sin embargo van a poder encontrar la probabilidad de que ese producto les dé ganancia o no. La probabilidad, nunca les va a decir cuánto van a ganar. Simplemente les va a decir, mire, la probabilidad de que ustedes tengan ganancia es del 80% en tantos meses. Listo. Ninguna otra cosa va a servir mejor para la simulación que eso. Obviamente los ejemplos que estamos usando no se aplican muy bien a eso, pero hay que tener entonces muy presente esta última parte. Para realizar la contabilidad siempre hay que decir un informe probabilístico. Y acá entramos al tema álgido de simulación. La generación de números aleatorios, propiamente dicho, que es lo que estuvimos usando. Hay un patrón de comparación. El patrón de comparación, en realidad son dos. Se llama tirar una moneda o libreta de un solo uso. Ese es el patrón de comparación. No hay nada más perfecto que ninguna de estas dos cosas. Antes se usaba tirar una moneda. Ahora se habla de la libreta de un solo uso. Entonces,
Vamos a tomar como referencia a lo largo de lo que nos queda, lo poquito que nos queda de clase, que nuestra referencia siempre es que el método seguro de generar un número aleatorio es la libreta de un solo número, de un solo uso. Curiosamente, la libreta de un solo uso no genera en absoluto números aleatorios, no genera números aleatorios. Es un patrón de seguridad. De la misma manera que tirar una moneda tampoco genera números aleatorios, sino que genera ceros y unos, caras y secas, A y B, sol y luna, casa de gobierno y retrato de San Martín, o cosas así, pero no genera números. Sin embargo, uno puede llegar a transformar ambas cosas en números. Entonces, lo que estamos hablando es de seguridad. Los patrones de seguridad son libretas de un solo uso o tirar una moneda. Y hay solamente dos seguridades. La seguridad teórica y la seguridad real de los mejores sistemas de generación de números. Por ahora lo vamos a llamar aleatorios, después lo vamos a cambiar. Entonces, la seguridad teórica viene, como dijimos, de la libreta de un solo uso, o también a veces se lo conoce como seguridad de Shannon, pero son parientes, son prácticamente sinónimos, si bien Shannon es un poco más teórico, un poco más preciso. La libreta de un solo uso es suficientemente descriptivo de qué seguridad estamos hablando. Y por otro lado está la seguridad real de los sistemas de punta, que no es otra cosa que una seguridad empírica. Paro acá. Yo me imagino que ustedes, esta es la desventaja de no tenerlos frente a frente, ustedes deben estar preguntando, ¿y qué tiene que ver la seguridad? ¿De qué seguridad estamos hablando? ¿Y qué tiene que ver la seguridad con los números aleatorios? Tiene mucho que ver. La generación de números aleatorios tiene como un uso fundamental los sistemas de encriptado. Y los sistemas de encriptados son bastante más comunes de lo que uno cree. Por un lado están los sistemas militares y de espionaje de toda la vida, o sea, no vamos a decirlo así. La seguridad militar y la seguridad diplomática de toda la vida. Y por otro lado están otro tipo de seguridades que ahora se han puesto mucho más en boga. Se conoce mucho más. Por ejemplo, la seguridad bancaria, por ejemplo, las claves de acceso a ciertas operaciones bancarias o a ciertas operaciones informáticas. Por ejemplo, sin ir mucho más lejos y yendo mucho más a las cosas pedestres, las claves de encriptado que usa WhatsApp entre sus mensajes, con sus mensajes, y ese tipo de cosas. No es un invento actual el encriptado. Desde la época de Julio César, que cuando alguien mandaba un mensajero de un ejército a otro o de un ejército al comandante con un mensaje clave, tenía que llevarlo de alguna forma asegurado de que si capturaban al mensajero, por más que lo torturaran, él no iba a saber nada, y si lo llevaba por escrito, lo que estuviera escrito no tuviera significado real para nadie. Entonces, desde ese momento, como ven, bastante lejano, no había bancos, pero sí había militares, se buscó tener alguna forma de encriptar los mensajes. Los que estuvieron adelante en el tema de encriptación fueron los ingleses, y ellos inventaron la libreta de un solo uso, que si bien ya era vieja, ya se cree que venía desde la época de los romanos, ellos le dieron un sentido más amplio en las dos guerras mundiales del siglo pasado. La libreta de un solo uso se usó, yo supongo que se sigue usando, se usó muy fuertemente en la Segunda Guerra Mundial y fue el único sistema no rompible que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Los otros sistemas de encriptado basados en la libreta de un solo uso y que lo querían igualar durante la Segunda Guerra Mundial, todos y cada uno de ellos fueron rotos y fueron descifrados por los criptógrafos.
¿En qué consiste la libreta de un solo uso? Lo vamos a ver ahora en unos instantes, es una cosa muy simple, pero lo importante es que brinda lo que Shannon llama seguridad teórica completa. Sin embargo, hay otros métodos, que son los que usamos nosotros, que brindan una seguridad muy buena, muy amplia, pero que no es teóricamente perfecta. Y eso es los métodos que tienen seguridad empírica, pero que no tienen seguridad de Shannon. Estos métodos usan una clave, generalmente chiquita, corta, y esa clave genera un programa, digamos, dispara un programa determinístico, y ese programa determinístico es capaz de brindar muchos números que son aleatorios, que aparentan ser impredecibles, pero que un criptógrafo tarde o temprano puede llegar a romper. Ahora vamos a ver cómo. El sistema este de cifrado no es teórica y no tiene la seguridad de la libreta LSU. Esto se llama cifrado de flujo. ¿Por qué? Porque una vez que se dispara el generador de números aleatorios, ese programa, va a dar un flujo de información que aparenta ser enorme, pero que no es muy grande. Ya vamos a ver que en términos de cantidad es muy grande, pero en términos de facilidad de romper no. Y la clave que usan se suele llamar semilla. Por ejemplo, en estos generadores de números aleatorios que vimos recién, la semilla es un número que se obtiene del registro que tiene Excel interno del tiempo que hace que está funcionando. Entonces, ese registro no es imposible de acceder, es difícil de acceder, pero es un registro que varía cada décima de segundo. Entonces, y no se sabe bien de dónde lo puede tomar aleatoriamente cualquiera de los bits que conforman ese registro. Entonces, sería imposible calcular en qué momento se encendió la máquina exactamente para poder disparar el generador de números aleatorios y obtener el número aleatorio que yo estoy tratando de romper. Es imposible. Y ese número aleatorio, obviamente, si es que se usa para encriptar algo. Si no se usa para encriptar nada, no me interesa. Entonces, esa es la inseguridad de Shannon o la seguridad empírica. En la práctica, estos métodos son seguros. Fíjense la contradicción con lo que estoy diciendo. O sea, si uno está buscando que sean imposibles de romper, no son imposibles de romper. Pero en términos de lo que se usa todos los días, alcanza con esta seguridad. Sobre todo si lo vamos a usar para problemas científicos o problemas como los que estamos nosotros, nos sobra absolutamente, no necesitamos nada. Sin embargo, fíjense qué importante que es esto. Los alemanes en la Segunda Guerra Mundial inventaron, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, una empresa alemana de química tenía que mandar mensajes por telégrafo a sus concesionarias en todo el mundo sobre operaciones comerciales. El telégrafo era muy fácil de pinchar, es un cable que anda por ahí, entonces esos mensajes no deberían ser de ninguna forma interceptados. Entonces ellos inventaron una máquina que los alemanes compró, el ejército alemán compró al inicio de la Segunda Guerra Mundial, y le puso el nombre de Enigma. Han hecho películas sobre eso, y los aliados, los enemigos de los alemanes en la guerra, capturaron de entrada una máquina de esas, pero sin embargo no podían descifrarla. A pesar de que tenían la máquina, no podían llegar a entender, a descifrar la clave inicial para ponerla en marcha. Hay una película que les recomiendo que vean, que es parte de la vida del matemático Turing, donde muestra el esfuerzo que hicieron los ingleses para tratar de descifrar esa máquina, y pusieron en marcha la primera de las máquinas reales de Turing, que fue en realidad la primera computadora como la conocemos más o menos hoy en día, a pesar de que era mecánica y súper lenta.
hasta que finalmente lograron romper la clave de la máquina Enigma. Por una circunstancia, digamos, que es entretenida, pero nada más que eso no viene al tema. La máquina ahora la vamos a ver en una fotografía, vamos a explicar más o menos cómo se usaba. Pero ahí se encontraron, Turing ya lo sabía, y cuando trataba de simular con la computadora la máquina, sabía que si bien era una libreta de un solo uso, en algún momento iban a encontrar la secuencia de la libreta. Y era rompible, cosa que con una libreta verdadera de un solo uso no se podía hacer. ¿Qué es vamos a parar acá un cachito y explicar un poco qué es una libreta de un solo uso, porque si no nos vamos a volver locos. Ya vamos a ver un ejemplo. ¿Y cómo lo hicieron los ingleses en la Segunda Guerra Mundial? Los ingleses en la Segunda Guerra Mundial apelaron mucho al pueblo, a la gente, y a los trabajos voluntarios. Entonces detectaron varias señoras en varios pueblos del interior que tenían tiempo libre, que eran suficientemente mayores como para no ir a trabajar a hospitales, ni a fábricas, ni atender heridos, ni dar de comer, ni ese tipo de cosas, pero que podían hacer trabajos manuales. Entonces le regalaron muy generosamente una media vieja, sí, perdón, me escucharon bien, una media vieja y 25 bolas chiquititas como de ping pong, cada una de ellas con una letra diferente. Les dieron las 25 bolas, les dieron una media vieja, les dieron un cuaderno, una libreta y un lápiz. Entonces estas señoras tenían la obligación, su trabajo era, cuando estaban aburridas, poner esas bolas adentro de la media, sacudir bien y sacar 4 bolas. Y escribir en ese cuaderno, en el orden que ellas quisieran, las 4 letras que habían sacado. Volver a meter las bolas adentro y volver a escribir las 4 letras. Y así hasta que se aburrieron. Cada tantos días pasaba un jeep, recogía todas las libretas, les daba libretas nuevas, y así seguía. Le sacaban las hojas a todas las libretas y mezclaban todas las hojas, imagínense el despiole que era eso, 100, 200, 300 libretas, y con eso construían lo que se llamaba una libreta. Entonces tenían grupos de 4 letras con hojas completas. A cada día de la semana que viene le iban a dar una hoja de esas. Entonces el mensaje no podía ser más largo que la cantidad de letras que cupieran en una hoja. Y tenía que tener una copia de la hoja, el que lo iba a recibir y el que lo emitía. Obviamente se transmitía, la hoja se transmitía en algún momento del día como letras, las letras. El que alguien la recibiera y la copiara, nunca iba a saber que esa era una hoja de código. Se podía creer que era una hoja de mensaje. ¿Por qué? Porque los mensajes eran exactamente iguales, eran letras sueltas en grupos de 4. Y después usaban eso para que el emisor, usando la hoja original, y el receptor, usando una copia, pudieran recibir los textos en grupos de 4 letras. Si ustedes leen novelas de la Segunda Guerra Mundial, y escuchan, o de después, de la Guerra Fría, o de ahora supongo que también, van a ver que se usaba más el telégrafo que la radio, no había internet y todo eso, que en realidad ellos recibían en grupos de 4 letras y se pasaban 2 o 3 horas haciendo cuentas para transformar esos grupos de 4 letras en mensajes leídos. Hay una novela famosa de James Bond, que en la película no, pero en el libro sí, que se llama El satánico Doctor No, donde empieza esto con el trabajo de uno de los espías ingleses en Jamaica, traduciendo esos grupos de letras después de haberlos recibido por teléfono. Entonces, eso era lo más seguro del mundo. Nadie podía predecir qué letras iba a escribir, qué persona, de esa persona cuál hoja se iba a usar, y de esas hojas en qué orden estaban, y cuál se iba a usar y cuál no. Entonces es absolutamente seguro. Sin embargo, ahora están los generadores modernos que se llaman generadores de números pseudoaleatorios. Entonces, suelen ser, pasan todas las pruebas de criptografía de seguridad, pero siempre está la duda de que si se puede o no romper esa clave.
¿Por qué? Porque si una clave es segura, nunca se va a poder demostrarte que es segura. No se va a poder demostrar nada. Entre otras cosas, no se puede demostrar que es segura. Es una paradoja, pero es así. Se llama el cuarto principio, o la cuarta definición de los generadores de números aleatorios. Hay algunos muy probados que se usan, qué sé yo, por ejemplo, para WhatsApp, para Excel y para muchas cosas, que cifran en bloques, los bloques es el concepto básico con el cual trabaja la libreta de un solo uso. Y ustedes van a decir, y este tipo está hablando de cifrados y de romper claves y todo eso. Parece que sí, que se sigue trabajando, que se gasta tiempo y plata en eso, y las agencias de inteligencia de todos los países importantes parece que invierten mucho tiempo en encontrar cifrados muy buenos de cifrados en flujo. Los generadores de números aleatorios no se gasten en leer todo esto, pero lo vamos a ir viendo, a ver si sí. Sí, lo vamos a ir viendo párrafo por párrafo. El problema que hay entre los cifrados en flujo muy buenos y la libreta de un solo uso es que alguno pueda llegar a inventar algo creyendo que es muy bueno. Le pasó a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Ellos estaban convencidos de que su máquina era irrompible, porque ellos decían que era ya van a ver cuando la vean, que era una libreta de un solo uso, pero sin embargo era rompible y les costó muchísimo la Segunda Guerra Mundial porque ellos no se enteraron que se la habían roto hasta después de la guerra, hasta que terminó la guerra. Lo que pasó ahí es que los ingleses, los aliados, fueron muy inteligentes porque no le hicieron caso a los datos que ellos iban descifrando, sino que siguieron la probabilidad de que ellos adivinaran de que podían hacer algo que ellos ya sabían que iba a hacer. Si ellos empezaban a interceptar barcos todos los días o ataques todos los días, se iban a dar cuenta de que no había probabilidad de que ellos estuvieran siempre sabiendo lo que pasaba y que habían roto la máquina. Entonces, con cambiar de máquina ya estaba. Les hicieron creer que ellos no sabían nada. Eso también se ve en la película que les comenté hace un rato, que es Código Lyoko. Entonces, este es uno de los primeros problemas. El tema es que cuando uno tiene un cifrado, lo que hace es pruebas estadísticas. Las pruebas estadísticas a veces pasan, pero la capacidad de los técnicos en criptoanálisis son muy elevadas y a veces rompen códigos que parecen irrompibles. Acá tenemos un caso, fíjense. En el lenguaje C, con una precisión simple, enteros de precisión simple, o sea, de 16 bits, tenemos 36.768 valores distintos antes de repetir. O sea, si yo uso 16 bits para un generador de números aleatorios con distribución uniforme entre 0 y 1, para la misma semilla, hasta que el ciclo vuelva a repetirse, tengo que generar 32.768 valores distintos. Parece un número grande, pero si yo uso eso para criptoanálisis, y uso una PC muy vieja, digamos una PC de hace 20, 25 años atrás, con un reloj de 1 giga, que me consuma 10.000 ciclos de reloj en comprobar cada salida, 10.000 ciclos de reloj, ustedes se dan cuenta que es un disparate, probablemente se pueda comprobar con 500 ciclos, 600, pero no con 10.000. Pero bueno, si pusiéramos 10.000 ciclos de reloj a 1 giga, en menos de un tercio de segundo podríamos comprobar todas las salidas posibles y predecir la salida. Se dan cuenta que es absolutamente imposible de confiar en un generador así. Sin embargo, esto se usó y se sigue usando todavía porque el lenguaje C, si uno trabaja en una máquina de 16 bits, va a usar registros de 32 bits, perdón, va a usar registros de 16 porque están divididos en 16 y 16 y me va a dar números de ese tipo. ¿No lo puedo usar para el banco? Seguro que no. Entonces, hay
Acá vamos a empezar a hablar de un algoritmo que es la estrella de este día, el twister de Mersenne. El twister de Mersenne es importantísimo, es genial. Es lo mejor que hay en este momento, a tal punto que desde el 2013, desde el 2010, después de que Microsoft chocara contra una pared, tuvo que adaptar el tornado de Mersenne. El tornado de Mersenne es el que estuvimos usando nosotros hoy, que viene estándar en Excel, en Calc, lo usa en algunos programas Linux, no todos, y es la estrellita en este momento. Es bárbaro, es muy bueno, es muy seguro, tiene dos versiones, tiene una versión en 32 y una versión en 64 bits, creo que me estoy adelantando, esto lo vamos a decir más adelante, pero no importa, pero no puede utilizarse para generar claves de alta seguridad porque es determinista, no fue diseñado para seguridad criptográfica, y sí es, para todos los demás usos, es bárbaro e imposible de romper. Pero para criptografía no se puede usar. Bueno, acá explicamos un poquito, ¿no? Que hay dos, lo que está en rojo acá abajo, ustedes lo ven, hay dos versiones, una para 34 bits, para 32 bits y otra para 64 bits. La que usa Excel es la de 32 bits por compatibilidad. Hasta el 2010, ya vamos a ver que no usaba eso, en el 2010 quiso usar un algoritmo, no me acuerdo, se llamaba Hillary-Westlake, algo así, que lo vamos a ver más adelante, pero que les empezó a dar una falla importante en cuanto salieron las primeras versiones de 2010, que la tuvieron que emparchar. Era que daba números aleatorios negativos. Y con eso perdía toda la funcionalidad. Entonces hicieron un parche o dos, lo arreglaron, y creo que una versión nueva de 2010, o ya en el 2013, la versión siguiente, ya salió con Mersenne Twister. Es muy difícil, esto lo encontré hace poco, porque en la bibliografía oficial en la bibliografía que anda por ahí, suele decir que usa el otro Excel, y solamente lo encontré en la página de ayuda de Microsoft, donde ellos dicen que usan desde el 2010 el Mersenne Twister. Buscando documentación encontré esto de las fallas y que lo habían cambiado, emparchado recién en 2010. Creo que Calc lo usa en la versión de OpenOffice anteúltima. Antes usaba el de Linux, pero es muy poco seguro el de Linux. Se pueden usar generadores de números aleatorios físicos. Tirar una moneda, tiempos de carrera, valores de bolsa, qué sé yo, todo lo que ustedes quieran. No sirven estos, si uno los llega a usar en un documento que va a ser siempre después del hecho, no se puede usar la presión atmosférica que va a venir, sino la que pasó, entonces no tiene, siempre tarde o temprano se puede romper. La corporación RAND, Research and Development, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, es una corporación muy importante, Interfuerzas, originalmente era de la Marina, pero después de todos, y se creó para hacer investigación y desarrollo de todos los sistemas que se puedan imaginar. En la Guerra Fría, en 1948, por ahí empezó, y entre otras cosas desarrolló lenguajes como el C, cosas con el transistor, qué sé yo, una pila de cosas que ustedes usan todos los días salieron de ahí. Pero publicó en 1950 una tabla impresa con 1 millón de números aleatorios. Esa tabla, con 1 millón de números aleatorios, forma parte de muchos libros de estadística todavía viejos que se encuentran y que venían atrás 5 o 6 páginas de ese millón, tomarían 5.500, no sé lo que cupieran en la edición, con números aleatorios que se usaban, como les dije hoy, tomando la página, girándola de alguna manera sin mirarla, poniendo un dedo sin mirar, y de ahí uno elegía un número aleatorio. Como ya fue publicado, no tiene valor criptográfico, pero el esfuerzo valió la pena y se usó cuando yo era joven, chico,
las he visto estas tablas y se usaban, nos hacían usar esas tablas, a pesar de que ya había algún número aleatorio por ahí dando vuelta en una computadora, en alguna calculadora sobre todo. Las Casio al principio ya venían con una teclita que decía RND y generaba un número aleatorio. Se podían usar como números aleatorios los dígitos de pi, de e, cualquier número irracional, pero si bien las secuencias son aleatorias, lo cual es discutible, son absolutamente predecibles. Vamos a ver ahora sí cómo se hace para usar una libreta de un solo uso. Yo les dije que se usaban grupos de 4 letras y que el mensaje tenía que ser tan largo como la clave. Que eso es uno de los principios de Turing para la seguridad criptográfica, ¿no? Entonces, se basan en realidad en dos claves. Una clave que se llama clave, que yo la llamo clave básica, clave atemporal, que es el alfabeto, donde a cada letra se la hace corresponder con un número. Yo acá usé, en este ejemplo, una correspondencia elemental. La A vale 0, el B vale 1, la C vale 2, la D vale 3, etc. Y usé la ñ, o sea, tenemos 26 letras que corresponden a 26 números. Ahí está la primera clave. Uno no tiene por qué usar el alfabeto en el orden que está, ni tiene por qué usar los números en el orden alfabético. O sea, yo puedo arrancar con que A sea la 24, B la 25, C la 26 y D la 0. Y sería lo mismo. Entonces, esa ya es una clave de por sí. Esto los alemanes no sabían, y en el enigma van a ver que esta clave está. Ya la vamos a ver ahora más. Entonces, la segunda cosa es que la clave del día tiene que tener la misma longitud que el mensaje. Entonces vamos a suponer que la señora doña Meiri sacó de su media las letras X, M, C, K. Y esa es la clave del día para nuestro mensaje. Obviamente dijimos que había muchísimas más letras, pero nos interesan 4, porque vamos a transmitir nada más que un mensaje de 4 letras. Entonces, lo que vamos a emitir es la palabra secreta hola. Tenemos que codificar la palabra hola de manera tal que el que capte ese mensaje no entienda. Y vamos a usar la clave XMCK. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. A XMCK le damos los valores que corresponden por el texto, por el número de letra que le corresponde. Va a tener entonces una secuencia de números. Por ejemplo, la X seguramente es 23 o algo por el estilo, y así vamos a tener cada cosa. Y a hola también le vamos a dar un número. Entonces, vamos a ver cómo es el procedimiento. Acá está. Acá tengo XMCK. Esta es la tabla. Vamos a mirar nada más que esta parte del mensaje. Entonces, el texto claro es hola. H-O-L-A. H es un 7, la O es un 15, la L es un 11 y la A es un 0. Entonces, ¿qué hago? Sumo 24 más 7, 12 más 15, 2 más 11 y 10 más 0. Entonces tengo 31, 27, 13 y 10. Esto lo tengo que transformar en un código, pero tengo números que son más grandes que 27, que 26, que es el número máximo de letras que tengo. Tengo 31 y tengo 27. Entonces, a los números que son más grandes, solamente a esos, les resto 26. Y me queda 31 menos 26, 5, 27 menos 26, 1, 13 es 13 y 10 es 10. F, B, N, K. Y este es el texto, esto quiere decir hola, según la clave del día. Estoy en la otra punta. El señor que recibe el texto recibe F, B, N, K. Y sabe, lo quiere transformar a el texto claro. Entonces él recibe F, B, N, K y escribe los números 5, 1, 13 y 10. A todo eso le suma 26. Entonces 5 más 26 es 31, 1 más 26 es 27, 13 más 26 es 39 y 10 más 26 es 36. Ahora usa la clave.
24, 12, 2, 10, perdón. 31 menos 24 le da 7, 12, 27 menos 12 le da 15, y así sucesivamente. Hay dos números que son iguales o mayores que 26, les resta 26. Entonces le queda 7, 15, 11 y 0. Se fija qué letras corresponden y corresponde el mensaje hola. Como ven, es muy simple, muy sencillo, pero está demostrado que es irrompible. Nunca se puede saber cuál es la clave del día, salvo que uno esté al lado del que lo recibe y lo mate, y entonces lea la clave del día y lea el mensaje. Cosa que en cualquier sistema criptográfico está fuera de la clave, eso es una cuestión física, digamos así. Entonces, este es el jueguito de espía que hemos hecho hoy. Yo en Excel hice, después de la clase les muestro, hice una libreta de un solo uso, simplemente en Excel, sin números aleatorios, sin macros, sin nada. Simplemente escrito en Excel, la clave principal, la clave secundaria, uno la puede cambiar y puede escribir el mensaje que ustedes quieran. Así que la señorita A con el señor B se pueden mandar perfectamente por chat mensajes de texto que nosotros los vamos a ver y vamos a entender qué significa CKLH LQR. Ustedes solo lo hacen. Acá está la máquina Enigma, ya está en la parte entretenida de la clase. La máquina Enigma era esto, una máquina de escribir vulgar y silvestre, parece. No es esa cosa misteriosa, brillante, en un portafolio explotaba y todo eso que sale en algunas películas supuestamente serias, sino que era una caja de madera que tenía las teclas de una máquina de escribir y tenía un corazón importante que eran 3 discos de metal. Nada más y nada menos que eso. Y un lugar donde guardaban 2 discos más. O sea, 5 discos de metal. Pero esta es la que más se usaba. Y estas fueron las que fueron capturadas, están en los museos. Entonces, fíjense, acá están los 3 discos que yo les digo. Esos discos tienen un número desde el 1 hasta el 26, casualmente. Del 1 al 26 y del 1 al 26. ¿Se dan cuenta por qué está asociado con la libreta de un solo? Cada disco está construido con cables y soldaduras. Entonces, de un lado el disco tiene contactos que son capaces de unir una parte de la máquina con otra. Y del otro lado también. Pero los contactos de un lado del disco no están par a par con las del otro lado del disco, sino que tienen un cable puesto caprichosamente, no caprichosamente, cada disco se hace de una forma igual para todas las máquinas, pero cada disco diferente entre sí. Entonces había un disco A, un disco B, un disco C, y así sucesivamente. ¿Cómo funcionaba esto? Uno mandaba un pulso de entrada que llegaba al disco por un lado, pero salía por otro lado. Estaba en contacto con el siguiente disco, que estaba también cableado de cualquier manera. Y así sucesivamente hasta que daba toda la vuelta, 2 veces por los 4 discos en este caso, porque hay un disco extra de letras, de vuelta, y con eso salía a la salida, y la salida prendía una lamparita acá. Entonces uno apretaba la letra R y se prendía la lamparita X. El operador, con la santa paciencia, si había escrito la R, escribía X. Y así, letra por letra, iba codificando el mensaje. Entonces, cuando escribía hola, apretaba la H y anotaba la luz que se había prendido. Pero con una cosa todavía peor. Cada vez que apretaba una letra, fíjense que esto tiene muescas y tiene una especie de cricket. La tecla que había apretado la letra, una vez que había prendido la lamparita, hacía avanzar el disco a la posición siguiente. Entonces, nunca se iba a repetir una letra, jamás. Entonces escribía la H y después volvía a escribir la H, y si antes se había puesto la X, ahora se iba a prender la D, por ejemplo. Y si apretaba de nuevo la H, se iba a prender la H. Y si apretaba de nuevo la H, se iba a prender la J. Y así sucesivamente. Entonces, nunca se iba a repetir nada. Para complicar más la cosa todavía, en la parte trasera
donde están estos cables que se ven acá, ahí, habían puesto la posibilidad de, con clavijas tipo jack and plug, con jack and plug habían puesto la posibilidad de puentear letras aleatoriamente, hasta 10 letras, no más que eso. Entonces podían puentear la Q con la Z. Acá está puenteada la O con la Y, y así sucesivamente. Podían puentear cualquier letra, con lo cual le agregaban todavía una incertidumbre más. Conclusión. Tenían en total 5 discos, solamente usaban 3. Entonces, para usar 3 de los 5 discos, los 5 son diferentes, tenían las variaciones de 5 tomadas de A3, 60 posibilidades distintas de disco. Después, en cada disco había 26 formas diferentes de conectar un lado por el otro. Entonces tenemos 26 por 26 por 26, que son las combinaciones posibles en los 3 discos, 17.500 combinaciones. El tablero trasero nos permite puentear 10 pares de letras, de entre 26 disponibles. Entonces tengo factorial de 26 sobre factorial de 10 por factorial de 10 por 2 a la 10, que son 26 letras, de las cuales usamos las 26 letras estas, usamos el 20, si no usamos 10, entonces dividimos por 10, usamos 10 puentes, y esos 10 puentes tienen dos conexiones, o sea, 2 a la 10 posibilidades de conexión diferentes. Esto da este número, que yo no soy capaz de leer ahora porque estoy cansado, y no le puse puntos, da este numerito. Si yo sumo este número con este y con este, me encuentro un número realmente importante de combinaciones, y sobre todo de imposibilidades físicas, porque los aliados tuvieron desde el principio, desde antes de la guerra, tuvieron la máquina, pero tenían que encontrar estas combinaciones. ¿Y cómo hacían para contar estas combinaciones cuando los alemanes usaban la clave solamente 24 horas? Era una libreta de solo uso. O sea, usaban la combinación que correspondía a ese día y al día siguiente no. Si ellos probaban 100.500 millones o 15.000 millones de combinaciones en un día, eran magos, no podían. Ahí viene la máquina esta de prueba de Turing, que probaba eso, pero no llegaba nunca. Después de 8 o 10 horas de trabajo, cuando interceptaban el primer mensaje, ya se había agotado el tiempo y ya habían cambiado la clave y no había forma. La máquina esa la alimentaban con una sospecha, pero la sospecha nunca les había dado resultado hasta que no encontraron la forma de romper la máquina, de romper la clave. Entonces, ¿se entiende lo que digo? Estas eran las probabilidades de romper. Ustedes me van a decir, bueno, entonces, ¿esto tiene seguridad empírica? No. Tiene seguridad, sí, estas son las probabilidades. Pero los criptógrafos, de hecho, la rompieron por criptografía y no por máquina, por fuerza bruta, y no porque la máquina le daba un resultado. Entonces, un método que tenga la seguridad de Shannon tiene que ser totalmente impredecible. Se podría usar el concepto de aleatoriedad perfecta. Cualquier fuente que uno usa, ruido de fondo, teoría general de sistemas, entropía, lo que sea, tiene que mostrar que tiene una aleatoriedad perfecta. Y vamos a ver que se usan muchas de estas cosas, pero no sabemos hasta dónde se usa, porque obviamente que sea algo que sea criptográficamente seguro no es muy público. La aleatoriedad se mide por entropía, como casi todas las cosas que tienen que ver con este caso, y dice Shannon que un bit perfectamente aleatorio tiene una entropía de 1. Von Neumann, para variar, propuso utilizar un algoritmo para combinar varios bits aleatoriamente imperfectos y hacer lo que se llama destilación de von Neumann. Hay una matemática muy pesada atrás de eso y no me voy a meter en eso, pero la destilación de entropía lo pueden buscar en Wikipedia o en cualquier texto. Es un concepto interesante y se usa para generadores de números aleatorios por hardware. Se puede usar usando fuentes de bits no aleatorios, no perfectamente aleatorios, destilándolos y convirtiéndolos en algo que se aproxima mucho a aleatorio. En una plaquetita simple eso se puede hacer.
Vamos a ver cuáles serían métodos que no tienen seguridad perfecta, pero sí tienen seguridad de llano, o sea, una de seguridad muy importante, pero no la de la libreta de un solo uso. El mejor, que es el que usa el sistema operativo Linux, es usar como generador de números aleatorios algo parecido a lo que usa Excel cuando usa el registro del PIN del reloj, que es usar el ruido ambiental, generalmente el ruido de la fuente o algo por el estilo. Esto se convirtió en algo muy difícil ahora porque a medida que la tecnología avanza, las fuentes de ruido son poco utilizables. Y entonces Linux tuvo que poner la función, el objeto de random, que es un algoritmo determinística que no hay, cuando no hay ruido disponible. Ese algoritmo determinista fue mejorado por el Minenrama o el algoritmo de Jarrow, que es también muy importante, es tan bueno como el de Mersenne que habíamos visto hoy y que vamos a volver a ver ahora. Ustedes me dirán, bueno, ¿por qué vimos todo esto? Porque como hay generadores de números aleatorios, generadores de números aleatorios, nosotros tenemos que saber cuál de ellos estamos usando. Si estamos usando métodos de encriptación necesitamos mucha calidad y en simuladores muy importantes, por ejemplo, simuladores de máquinas muy complejas o simuladores biológicos, también es muy importante tener un buen generador de números aleatorios. Entonces necesitamos saber básicamente cuáles son las limitaciones, las posibilidades y los riesgos cuando nosotros vamos a hacer un sistema de simulación. Si vamos a hacer un sistema de simulación bancaria, por favor tenemos que saber qué tipo y qué riesgo estamos usando con el simulador, con el generador de números aleatorios que estamos usando. Entonces, los generadores de números aleatorios finalmente los vamos a clasificar de estas dos maneras, físicos y algorítmicos. Los físicos es tirar monedas, ruletas, dados, decodificar el ruido, y los algoritmos van a dar siempre series finitas. Son muy buenos, excelentes, pero llega un momento que la serie se repite. ¿Qué pasa? ¿Qué ventajas y desventajas tenemos con estos? Acá hay un dibujo de la gata, de una gata, porque me hace acordar a la gata de Doña Flora. Los físicos tienen como desventaja que son demasiado aleatorios y nunca podría repetir una serie. Y los algorítmicos es que son demasiado predecibles y sí puedo repetir series. Entonces, muchachos, ¿en qué estamos quedando? Es lo siguiente, si yo tengo un simulador de números aleatorios y estoy experimentando, voy a necesitar que repetir series, exactamente iguales. Por ejemplo, supónganse que yo estoy simulando nada más que un sistema de producción y veo que hay un cuello de botella en una parte y me doy cuenta que en realidad ese cuello de botella se debe a que me equivoqué cuando construí el simulador. Para saber si yo arreglé el simulador o si el cuello de botella viene de afuera, viene de la realidad, tendría que poder repetir la experiencia tal cual. Entonces necesito repetir los pasos tal cual. Ahí necesito que se pueda repetir. Con los simuladores, con los generadores físicos, eso no lo voy a poder hacer nunca. Con los algoritmos, sí. Pongo la misma semilla, disparo el generador de números aleatorio y me va a dar la misma secuencia y puedo ver dónde está el error, o si fue corregido el error. Perdón, la serie finita es lo que me limita, es la desventaja del algoritmo. En algún momento esto se acaba y empieza a repetir. Y cuando repitió y alguien lo vio, se terminó la criptografía. Acá tenemos las 4 definiciones de números aleatorios. La primera es la de Kolmogorov, que es parecida a la de Turing, que es que es una sucesión de números aleatorios aleatoria, siempre y cuando no pueda producirse eficientemente mediante un programa más corto que la propia serie. Entonces, esta es la definición del derecho de un solo uso. Es aleatoria, pero que el programa no es más corto que la propia serie, tiene que ser igual o mayor.
Entonces, esto es parecido a al criterio de Turing para reconocer inteligencia artificial, y es una muy buena definición. La otra definición es la de Lecuyer, un poco más moderna, que uno puede decir que un número aleatorio es bueno si nadie que usa recursos computacionales razonables no puede distinguir la serie generada por una sucesión verdaderamente aleatoria obtenida, por ejemplo, tirando una moneda o sacando una bola de una media vieja. Entonces, si no se puede distinguir una serie de la otra, con análisis criptográfico y análisis estadístico, es que el número es bueno. Esta definición es la que se usa para ver cuáles son los generadores perfectos de criptografía. La paradoja de la imprevisibilidad, que ya se las comenté hace un rato, es que si una función determinística es impredecible, es muy difícil que yo pueda probar nada. Por eso, si existe, no se sabe. Entonces, los números que nosotros vamos a usar siempre en nuestra vida profesional difícilmente sean otra cosa que números aleatorios, pseudo-aleatorios, perdón. Y un número pseudo-aleatorio puede ser definido entonces como un conjunto finito de estados U hechos en observaciones U sub i. O sea, voy a tener muchos estados U y observaciones U sub i. Las definiciones de un número aleatorio tienen que ser las siguientes. Tiene que satisfacer la definición de Kahane, que es que tienen que superar todos los test estadísticos antes de que se repita la secuencia. Al repetir la secuencia, obviamente ya no hay ninguna generación que permita soportar un test estadístico, entonces la secuencia tiene que ser larga. ¿Cuán larga? Lo suficientemente largo para el uso que yo le doy. Acuérdense que el C, el lenguaje C, tiene una secuencia de 32.700 y pico de números, y eso no es para nada largo. Tienen que ser eficientes, o sea, no consumir recursos, no consumir almacenamiento. Se pueden repetir, tiene que haber una semilla, y la semilla nos tiene que dar una predicción total de toda la secuencia. Y por último, tiene que servir en todas las plataformas que nosotros podemos usar. O sea, si yo lo uso en Unix, tiene que dar el mismo resultado que si lo uso en Windows. Y tiene que dar el mismo resultado que si lo uso en Linux. En todas las plataformas, o en un teléfono, en todas las plataformas tiene que dar el mismo resultado. Entonces, los generadores se dividen en dos grandes grupos, los congruenciales, donde la forma general del generador es este. Cualquier elemento de la secuencia está basado en el elemento anterior y en un número que es una constante multiplicadora, un término aditivo, y un número primo grande con una raíz primitiva que es el primer número. ¿Qué es una raíz primitiva? En el texto de la asignatura hay una explicación bastante simple. Acá hay otra, pero se me duermen todos ahora, si es que queda alguno despierto. Y X0 sería la semilla. ¿Qué es X0? X0 es el primer número de la serie. El primer número de la serie es la semilla. Pongo 2 en la semilla, y ya el segundo número, X0 sería Xn, el segundo número, que sería X1, va a ser un número suficientemente grande que encima se le hace una bajadura, se le hace esta operación, que es el número anterior dividido el módulo, y con eso tenemos el número siguiente, el número anterior. Y a partir de ahí vamos obteniendo todos los números uno por uno. ¿Sí? Me explico mejor. Acá tengo la forma de obtener el X siguiente. El número que obtuve era el X anterior dividido M. El número siguiente está formado con el número anterior más en función del número anterior y en función del número M. Entonces, esto es aritmética modular. Yo les voy a mandar por mail, o lo voy a poner en la página, un cuentito sobre Turing, un cuentito novelizado sobre Turing y una bicicleta, para que entiendan un poco mejor cuál es el sentido de la aritmética modular en estos generadores de números aleatorios. El cuentito es muy simple, se los voy a transcribir y lo van a tener como para entender de qué se trata esto y qué es la aleatoriedad.
Entonces, estos generadores congruenciales tienen ciclos, la longitud del ciclo depende de A, de B y de M, de A, de B y de M, y definen generadores tipos que son generalmente basados en la arquitectura disponible. La arquitectura disponible sigue siendo 32 bits, aunque últimamente ha habido cambios importantes y los estándares empezaron a usar hace 2 o 3 años la arquitectura de 64 bits. Por razones de compatibilidad se sigue usando 32 bits como lo máximo para poder usar en otros sistemas. Acá hay un ejemplo, si m es 31, que es un número chico, entonces da un periodo máximo de 16.708, porque 7 es una primitiva de m. Bueno, acá hay una explicación de qué son las raíces primitivas. Como esto va a estar en el video, después le toman una foto, pausan el video y lo leen tranquilos, porque ahora se van a cansar con esto, pero es una simple explicación, porque hubo muchas veces estudiantes que nos decían que los números primos no tienen primitivas, y sí, tienen primitivas y son. Bueno, acá está la explicación de cómo se trabaja eso, otra vez lo van a sacar, y si no está esta página, esta página es sobre qué es un logaritmo discreto, está todo acá en la filmina y en el texto, para que ustedes puedan entender exactamente de qué hablamos, si es que tienen ganas, no es obligación para nuestra enseñanza. Avanzo. Esto es mucho sobre... Entonces ahora vamos a ver cómo son los logaritmos, los recursivos múltiples, que son los que tienen series de generación y le agregan los, digamos, parámetros de manera tal de que tengamos ciclos mucho más largos. Vamos a ver 3 o 4 generadores, 5 quizás. El primero es el tornado de Mersenne, que ya lo mencionamos, y las combinaciones, el tornado de Mersenne, el Tausch-Borte, habíamos hablado del Malenrama, de Jacob, y hay otros más, ahora los vamos a ver. Y a veces se combinan los congruenciales y los recursivos con 2 métodos diferentes de composición o bajadura, y a veces con composición y bajadura. ¿Qué es eso? Se generan bloques fijos, por ejemplo, de números aleatorios, el número A y el número B, permutamos alguna parte del número, por ejemplo, el número 6, 7, varios decimales, sacamos los 4 decimales del medio, y los cambiamos por el otro, y permutamos la posición, los 4 números. Esos 4, 3, 2 números se eligen aleatoriamente, y esa es la bajadura. O sea, a la aleatoriedad del número se le da una aleatoriedad de permutación. Y la composición es más moderna, se combinan 2 generadores grandes y se van mezclando los números a medida que va funcionando. Se compone un número a partir de 2 generadores. Esto lo usó mucho Excel hasta el 2010. Tenía 3 generadores, y hacía una combinación entre 2 generadores sumando, con una suma lógica, ¿no?, de bits. Entonces, los generadores en PC en general, los matemáticos dicen que no son confiables, pero todos los demás, aún los que hacen jueguitos y seguridad bancaria, usan generadores con arquitectura de 64 bits bastante confiables. Lo que pasa es que el término matemático de poco confiable es un término que tiende a infinito, y el término práctico de muy confiable es un término que tiende a cero. Son diferentes. Acá tenemos programas que usan SimScript y Arena. Arena es un programa de simulación en bloques de procesos. Usa un buen generador Mersenne, igual que Excel,
Y el SimScript usa el algoritmo MRG32K3A. Junto con SimScript, ese mismo simulador está dentro de Arena, o sea que Arena tiene la posibilidad de usar los dos generadores. Fíjense que el ciclo ya es mucho más largo, es un ciclo de 63 millones, si no me equivoco, y el MRG, que era uno que usaba inteligencia de Estados Unidos hasta hace un tiempo, tiene un ciclo un poquito más largo. Por supuesto, estos generadores superan el uso que se le da a Arena y a SimScript. Unix usa un generador congruencial con un M de 248 y estos números, y tiene una salida calculada así. Ustedes pueden calcular cualquier número de la serie usando simplemente este algoritmo. Java usa el mismo generador anterior, pero la salida la cambia. Fíjense que el generador anterior, como salida, tenía el número anterior generado dividido 2 a la 48. En cambio, Java divide sobre 253 y usa 3 números antes de la serie para dividir, y los compone. Esta suma es una composición. Entonces da un número con menos predecibilidad. Visual Basic, que es el que usábamos hoy en Visual Basic para aplicaciones, usa el mismo de Unix, pero en vez de dividir por 2 a la 48, divide por 2 a la 24. Excel hasta el 97 usaba un congruencial, del 97 al 10 usó otro con la composición de 3 que les dije hoy, me equivoqué cuando dije que era hasta el 97, y divide por 1, usa el mismo de Unix, el de todos los demás, digamos, pero cuando la salida toma directamente, lo cual quiere decir en términos prácticos que divide por 1. Usa la misma salida que antes que vimos en el algoritmo. Excel desde el 2010 usa el Mersenne Twister combinado con 3 módulos. Entonces tiene una salida compuesta y la entrada de cada uno de los términos de la salida de la composición es esta que está acá. Funciona bien y usa el de 32 bits. Y ahí termina todo lo que quería decir. Espero que no se hayan aburrido ni dormido, porque fueron las dos charlas. La semilla, esta se genera de forma aleatoria, o yo defino la semilla y a partir de ella genero los números. No, la semilla realmente se usa para poder definir una secuencia de números que uno pueda repetir. Por lo tanto, tiene que definirla manualmente, puede definirla manualmente. Ahora acá vienen dos problemas. Si yo defino la semilla manualmente, siempre voy a tener un número aleatorio. Pero puede ser que el programa, una vez que lo termine, por ejemplo, estoy haciendo un jueguito elemental con gráficos en 8 bits. Lo estoy programando en BASIC porque soy muy viejo. ¿Ven la cara? Soy viejo. Yo lo programaba en BASIC. Entonces yo necesitaba un número aleatorio y tenía la función RND y ponía una semilla cualquiera en la función randomize. Entonces ponía la semilla 2 y iba a repetir siempre. Entonces a nadie le iba a interesar después un jueguito donde siempre apareciera la rana en el mismo lugar y siempre lo mataran en el mismo lugar, la pizza del auto en el mismo lugar. No servía eso. Entonces, sí me sirve cuando yo lo estoy fabricando, porque quiero repetir siempre exactamente lo mismo, a ver si tengo un bug. ¿Qué hago? Entonces, aleatorizo la semilla, que es lo que hace Visual Basic. Visual Basic ya ahora lo tiene incorporado. La aleatorización de la semilla es que toma una semilla que está en el reloj del sistema, que no se puede ver, y que siempre es distinto porque el reloj del sistema nadie sabe cuándo empieza. O sea, por más que yo tenga precisión muy buena para prender la tecla ON en el sistema en llamada Excel, yo no sé si lo puse una décima de segundo después o una décima de segundo antes, o 10 o 20 décimas de segundo. No hay simultaneidad. Entonces, en el BASIC original, de 8 bits, estoy hablando de los años 80, si quieren, no sé por qué se ríen así. Cuando uno usaba esto, usaba la función que llamaba timer. ¿Qué era timer? Uno ponía randomize, paréntesis, timer, paréntesis. Entonces le daba un número aleatorio a la función randomize.
Cuando uno largaba la función randomize, ¿qué hacía OS? Usaba de semilla lo que había en el sistema. Si ustedes usan actualmente, hoy, para que no se rían tanto, WinQSB, no sé en esta materia si se usa mucho, pero tanto Verónica como Esteban se lo pueden decir. En WinQSB, cuando hay generación de números aleatorios, le da las dos posibilidades, poner una semilla o poner la función timer, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque WinQSB todavía está hecho con 16 bits perdón, con 8 bits del original Visual Basic de toda la vida, del principio. Entonces, esa es la respuesta. La semilla no es aleatoria cuando uno la pone, y la puede llegar a ser aleatoria, digamos, si toma algo que no se pueda predecir qué es, o que uno no pueda ver, o que se pueda hacer el distraído. ¿Por qué? Porque si uno pone un número aleatorio entre 0 y 1000, bueno, por fuerza bruta siempre se va a poder repetir. No sé si está contestado, pero esa es la respuesta.